Buen día, compañeros, jueces y juezas de todo el país. La Escuela Judicial Francisco Salomón Jiménez Castro le da una cordial bienvenida a la acción formativa virtual del módulo general del Intercrímenes. En este caso, mi persona, Carlos Gustavo Quiroz Canales, juez de Tribunal de Sentencia de Francisco Morazán, abordará el tema de la teoría del error, en este caso, el error de tipo. Empezando entonces con una perspectiva desde el Código Penal de Honduras. En este sentido, el artículo 23 del Código Penal incorpora como novedad la teoría del error en 3 numerales. En uno de esos numerales abarca lo que es el error de tipo, tanto de naturaleza invencible como de naturaleza vencible. Esto afecta directamente la tipicidad objetiva. En el numeral 2 hay una novedad en cuanto que incorpora el error sobre elementos que cualifican o agravan la infracción que excluye su aplicación. Esto está orientado a el error que incurren sobre elementos accidentales del delito, sean estos agravantes o calificantes. Y en el tercer numeral, el legislador incorpora el error de prohibición, tanto de naturaleza invencible como de naturaleza vencible. Es importante para efectos de estos estudios que comprendamos la comisión por acción y por omisión. Y es que los delitos cuya descripción legal incluyen un resultado sin indicar medios necesarios para producirlos pueden cometerse tanto por acción como por omisión, de acuerdo al artículo 14 del Código Penal de Honduras, siendo también importante tomar esta aclaración que hace el legislador cuando plantea que los delitos de resultado solo se entienden cometidos por omisión cuando, por un lado, se puede constatar la no evitación de esa omisión. Y por otra parte, cuando el omitente infringe un deber jurídico personal equivalente a su causación de resultado. Esto nos lleva a una clasificación de los delitos de omisión propia e impropia que serán vistos en otra temática. Lo importante de esto, señores jueces, es que tenemos que tener claridad que toda acción u omisión es delito siempre y cuando se infringe el ordenamiento jurídico. A esto le llamamos antijuricidad formal. Y por otra parte, cuando no haya causa de justificación y que cause daño o sea puesto en peligro un bien jurídico. A esto le denominamos antijuricidad material, en la forma prevista en los tipos penales, es decir, esa adecuación típica. Y por ser atribuido ese juicio de reproche, cuando se integra la antijuricidad con la tipicidad, se crea el injusto penal, porque no se motivó en la norma jurídico penal, porque tuvo la posibilidad de motivarse con ese conocimiento y porque le era exigible se motivara con ella. A esto le denominamos culpabilidad. De igual forma, señores jueces, debemos de tener certeza que la teoría del delito seleccionada en un caso concreto debe ser coherente con el sistema constitucional, los principios universales consignados en el sistema de derechos humanos y los principios que uniforman este sistema penal hondureño, como el de lesividad, culpabilidad, legalidad, mínima intervención punitiva del Estado, etc. De tal forma que es imprescindible abordar lo que es el elemento de la categoría del delito como es la tipicidad, como categoría que se refiere a la adecuación de un comportamiento comprendido en la descripción de lo injusto que hace la figura delictiva en la ley penal, distinto a lo que es el tipo en sentido estricto, que es la descripción de la conducta prohibida que lleva a cabo el legislador en el supuesto de hecho de una norma penal. Por imperativo entonces que se considere el principio de legalidad es relevante porque no puede haber crimen sin ley, no pueden haber tipos penales sin estar previamente considerados como tales. Por eso es la triple función en el derecho penal de lo que es el tipo. En este caso, una función seleccionadora de los comportamientos humanos penalmente relevantes, una función que sirve como garantía en la medida en que solo los comportamientos subsumibles en él pueden ser sancionados.
y la función motivadora general con la descripción de las conductas que el legislador indica a los ciudadanos. Lo que prevé y lo que pretende es que estos se sientan conminados con una pena para abstenerse a realizar esas conductas prohibidas. De ahí consideramos también importante que el tipo complejo que se adecúa a la tipicidad en el sistema moderno se subdivide en tipo objetivo y tipo subjetivo. El primero se construye a partir de los elementos descriptivos, normativos, personales o subjetivos. Y el segundo a partir del dolo o la culpa o imprudencia que conlleva entonces a la infracción del deber de cuidado. Teniendo en consideración que los elementos del dolo en el Código Penal actual solamente están comprendidos el elemento intelectivo o conocimiento del hecho y el elemento volitivo, o sea, la voluntad de querer hacer y de querer ese resultado. Por cuanto, cuando consideramos elementos personales subjetivos, nos referimos a aquellas calidades, cualidades o características que debe reunir el sujeto. En este caso, el abuso de autoridad solo puede ser sujeto el funcionario público. En cuanto a los elementos normativos, son aquellos que para su comprensión debe realizarse un juicio o proceso de valoración jurídica proveniente de otras ramas. También puede estar construido a partir de palabras o frases que requieran de una valoración de carácter cultural o jurídica. Ejemplo, palabras como honesto, como bien mueble, como contratos. El sentido de estos elementos dependerá de la valoración de que de ellos haga el juez en cada caso concreto. Elementos descriptivos, pues, definen o denotan el verbo que describe la conducta, por cuanto es perceptible a través de los sentidos. De tal forma que el artículo 17, como hemos señalado, lo que señala es los dos presupuestos del dolo, como conocimiento y voluntad, y la clasificación del dolo directo, de primer grado, de segundo grado o indirecto, y el dolo eventual, cuando se asume la producción de un resultado sin ser seguro se puede derivar del curso normal de los hechos, es decir, acepta la realización de las acciones de forma deliberada y consciente. Y de ahí tenemos en el artículo 18 lo que es el tipo subjetivo del delito imprudente. Importantes, señores jueces, es que el conocimiento que exige el dolo es un conocimiento actual, que no se incluye el conocimiento de la antijuricidad porque se trata de un dolo valorado, y que el conocimiento del aspecto objetivo del tipo supone que el sujeto activo tiene que comprender y tener alcance de los elementos normativos y descriptivos de la acción que realiza. Por cuanto, cuando hablamos de elemento volitivo, lo que se pretende es que aquel sujeto que actúa dolosamente no basta con el mero conocimiento de los elementos objetivos, sino que también debe de querer realizar esa acción, por cuanto supone la voluntad incondicional de realizar algo que el autor cree que puede realizarlo. Y otros elementos del dolo no menos importantes son la previsión de causalidad, que supone que el autor ha previsto el curso causal y la producción del resultado. Y por otro lado, la previsión del resultado, que consiste en que esa relevancia penal se dé la causalidad, la cual se haya limitada por el querer de ese resultado, que es el dolo en sí mismo. Por cuanto, cuando hablamos de teoría del error, podemos expresar que se trata del desconocimiento o el conocimiento equivocado de alguno o de todos los elementos del delito o de su misma situación antijurídica. Muy importante, señores jueces, es que si el sujeto actúa con error o de ignorancia, debe con respecto a alguno de los elementos del tipo objetivo, faltará el elemento cognitivo del dolo, que como ya se ha expresado, ese elemento cognitivo debe ser un conocimiento efectivo y debe de ser eminente o actual de esa comprensión y conocimiento o desconocimiento, de los elementos descriptivos, elementos normativos, previsión de causalidad y previsión de resultado. En síntesis, el error de tipo
Lo que afecta es el nivel de la tipicidad objetiva. Efectos del error de tipo. Error de tipo invencible excluye la responsabilidad penal, la tipicidad dolosa y a su vez la culposa de la conducta. El error de tipo vencible lo que eliminará es la tipicidad dolosa, pero deja subsistente la tipicidad culposa siempre que el hecho esté sancionado en su modalidad culposa. Y hay que recordar que en nuestro sistema es de números clausus. Solo los que están señalados como tipos culposos se consideran como tal. ¿Y qué es lo que afecta la ausencia del dolo? Y por consecuente, el error de tipo. Al dolo en sí mismo. El error de prohibición lo que afecta es a la comprensión de la antijuricidad. Por otra parte, la ausencia de dolo por error de tipo se da siempre y cuando el hombre o sujeto activo no sabe lo que hace. El de prohibición, cuando sabe lo que hace, pero cree que no es contrario al orden jurídico. Y totalmente relevante es que el error de tipo elimina la tipicidad dolosa, mientras que el error de prohibición puede eliminar la culpabilidad. De ahí desarrollamos también otros tipos de errores que recaen sobre la causalidad. En este caso tenemos el error en persona. Cuando el sujeto dirige su acción no contra el objeto al cual pensaba dirigirla, sino contra otra persona distinta, otro objeto distinto. Y esto es similar a lo que señala el artículo 20 actual, a quien por error por cualquier otro accidente cometiera un delito en perjuicio de persona distinto a aquella contra quien haya dirigido su acción. De ahí tenemos el error en el golpe o aberratio ictus, que es precisamente cuando por su mala puntería el autor alcanza a B cuando en realidad quería matar a C. Luego tenemos un análisis comparativo del error en el golpe con la legislación española. Posteriormente hemos desarrollado el error en el proceso causal planteado por Muñoz Conde. Luego hacemos referencia al dolus generalis, que ustedes pueden apreciarlo y leerlo con mayor detenimiento. Y finalmente tenemos el dolus subsequens, que precisamente habiendo comenzado el agente la ejecución del hecho no constitutivo de delito, surge la voluntad antijurídica de realizar un hecho delictuoso. Ejemplo, cuando se ha recibido por error o caso fortuito una cosa ajena, la retiene después de saber que no le pertenece. Y principalmente, jóvenes jueces y juezas, importante referirnos al numeral 2 del artículo 23, el error sobre un elemento que cualifica o agrava la infracción excluye su aplicación. Es precisamente un grupo, como ejemplo, un grupo de estudiantes entran al laboratorio de una facultad para llevarse las computadoras personales y resulta que por error se llevan un cromatógrafo de gases, que es un instrumento de gran valor científico de aspecto muy parecido, incurriendo en un error sobre el elemento objeto de valor científico. De tal forma que con ello cerramos entonces esta presentación. Espero que hayan comprendido y cualquier cosa estamos a sus órdenes para despejar dudas y sus inquietudes. A continuación les ponemos a su disposición un diagrama de tipicidad dolosa y un diagrama de la tipicidad culposa. Muchas gracias por su atención.